Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo quisiera invitarles para abrir la Escritura en el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 24. Vamos a leer los 9 primeros versículos. Hechos 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, y en esta oportunidad nos toca todavía seguir leyendo, seguir estudiando acerca de unos hechos que verdaderamente yo los veo como muy vergonzosos, muy vergonzosos. Vamos a ver en este capítulo 24, en los casi todo el capítulo, cómo es la defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Vamos a ver aquí cómo es que se enfrenta un orador frente a un profeta, el apóstol Pablo. Y pues a lo largo, hermanos, de este estudio, que esperamos que el Señor nos ayude también con su Espíritu Santo, tanto para que yo hable la palabra del Señor como para que abra los corazones de cada uno de nosotros, podamos también hacer una aplicación de la situación de la iglesia evangélica en nuestros días. En el versículo 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Vamos a ir avanzando versículo por versículo para ir viendo cómo es que se va desarrollando todo este tema hasta el versículo 9 que hemos leído, que es la parte en la que el orador está haciendo uso de la palabra. Y este versículo 1 nos da cuenta acerca del tiempo en que los judíos religiosos acudieron hacia Cesarea con el propósito firme de ellos de conseguir la destrucción, la muerte, el asesinato del apóstol Pablo. Y ellos lo que esperaban era ganar por medio de los argumentos de Tértulo y poder conseguir así la muerte del apóstol. El tiempo de 5 días que refiere la Escritura nos demuestra la prisa con que habían actuado o estaban actuando estos judíos con el, como les digo, el propósito expreso de conseguir la muerte del apóstol Pablo. Leemos también en este versículo sobre las personas que fueron desde Jerusalén hasta Cesarea. De parte de los judíos religiosos vemos que allí aparece pues el sumo sacerdote Ananías. También se acoplaron a la comitiva judía los ancianos, o sea, prácticamente estaba yendo todos aquellos que tenían, podemos decir, la crema innata, hermanos, del
de las autoridades religiosas de aquel tiempo. También vemos que aparece un hombre ahí, un nombre nuevo, que nunca lo habíamos visto en la Escritura, es Tértulo. Tértulo. Ellos estaban llevando consigo a un orador. Sabemos que es un orador. No, él era un orador, un hombre que tenía facilidad de palabra. ¿Cómo podríamos llamarle nosotros? ¿A qué podríamos compararle con nuestro tiempo? ¿A un charlatán de repente? No sé, alguien que hace buen uso de la palabra. Y creo que podemos entender, alguien que tenía labia, como decimos, ¿no? Un hombre que manejaba muy bien la labia, también hablamos así, ¿no? Y acerca, por ejemplo, del significado de esta palabra griega que ha sido traducida como orador, el diccionario Vine lo define de la siguiente manera, y prestemos atención un momento, porque esto es importante. Dice, este tipo de personas, diferente de los abogados profesionales, eran contratados como oradores profesionales para que hicieran hábiles alegatos ante los tribunales. Su instrucción no era legal, era retórica. O sea, imagínense usted, hombres, como que nosotros ahora también podemos en estos días contratar, no sé, alguien que pueda ser maestro de ceremonias. Y por lo general se contrata a alguien que tiene un buen tono de voz, una buena modulación de voz, alguien que sabe aún cómo corregir cuando algo sorpresivo aparece y sabe cómo arreglar las cosas por medio del uso de ¿qué? De su labia, de su palabra. Son hombres que tienen muchos recursos lingüísticos. Y a esos hombres se les contrataba. Y podemos ver, hermanos, primeramente que en lugar de que estos judíos fuesen en oración a Dios para ver todo este asunto y que el Señor pues los acompañe, ¿no? Porque ellos invocaban el nombre de Jehová Dios. Ellos decían que el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que estaba en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Ellos decían, ese es nuestro Dios. Y en lugar de invocar su nombre para pedirle ayuda en este asunto, en lugar de hacer uso de herramientas espirituales, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan lo carnal. Ellos se olvidan del Señor y ellos comienzan a tratar de arreglar las cosas en su carne. Y bueno, vemos que aquí pues hacen la contratación de un hombre que se llama Tértulo, un Tértulo. Y yo me preguntaba, hermanos, y también le transmito a usted la pregunta, ¿por qué no llevaron con ellos a un abogado profesional? Porque habían abogados profesionales. El diccionario Vine, a partir de su definición, nos dicen, habían oradores que se dedicaban a la retórica, pero también habían abogados profesionales con quienes podían presentar su causa judicialmente para buscar la condenación del reo Pablo. ¿Por qué no buscaron a un abogado profesional? Bueno, hermanos, luego de ver las actitudes de estos falsos religiosos judíos, podemos decir que a ellos no les interesaba la justicia. Ellos no querían un juicio justo. Así como con el Señor, a ellos no les interesaba nada de que se presuma la inocencia y que se demuestre por medio de un juicio equitativo y por medio de pruebas objetivas y verdaderas la culpabilidad de un determinado hombre. A ellos no les interesaba eso. No les interesaba. Ellos lo único que querían era ver muerto a Pablo, así como quisieron ver muerto a Cristo. Nada más. Y si para alcanzar su objetivo era necesario quebrantar la ley, si para conseguir la muerte de Pablo era necesario mentir, si para conseguir salirse con sus propósitos era necesario calumniar, ellos lo iban a hacer. Ellos lo iban a hacer. Era una comitiva, pues, hermanos, dispuesta a decir más mentiras, porque yo le digo, hasta lo que vamos viendo ahora, vemos mentira, tras calumnia, tras todo eso, y seguramente después de que ellos decían todas estas mentiras, así como prendían en los lugares altos los inciensos a los Baales
Y después iban al templo y decían, templo de Jehová, aquí estamos protegidos. Pues no podemos dudar que después de que ellos calumniaban, mentían, iban y oraban, iban y ayunaban, iban y enseñaban la palabra. Era un estado de hipocresía con una conciencia cauterizada, que, hermanos, que no me deja de sorprender. Y me espanta. Como debemos de estar espantados nosotros. Deberíamos estar espantados. Tértulo, él era un judío helenístico. Por el nombre usted lo saca, era judío. Porque él, cuando hace defensa, él menciona en algún momento, él dice nuestra ley. O sea, cuando él dice nuestra, él no dice la ley de ellos, él dice nuestra ley. O sea, él era un judío, pero por el nombre entendemos que era griego. Acuérdense que habían judíos griegos y judíos hebreos. Siempre estaba así, ¿no? Y él pues era un judío helenístico o griego, quien sabría la forma de presentar un caso judicial, pero en palabras halagadoras. En palabras halagadoras, ¿no? Ya, pues yo a veces me sorprendo porque también, no sé si le ha pasado a ustedes, pero en el Poder Judicial uno encuentra por los alrededores, ahí en las Cortes de Justicia aquí en Perú, los que, ¿cómo les llaman? Los tinterillos, ¿no? Son algunos que no tienen alguna instrucción, pero son bien palabreros, ¿no? No tienen título, no tienen nada, pero ellos te ofrecen llevar tu caso y bueno, en algunos casos ellos dicen que pueden hasta ganarlos frente a abogados verdaderos. Pero la Biblia en el versículo 1 nos enseña a nosotros de que estas personas descendieron, dice 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías desde Jerusalén hasta Cesarea. Descendieron porque Jerusalén se encontraba a más altura que Cesarea. Y dice, descendieron. Pero, hermanos, lo que puede traer a nuestras mentes es que ese descenso que menciona la Escritura, podemos compararle al descenso de las aves de rapiña cuando quieren atacar a su presa. Las aves de rapiña también descienden cuando quieren atacar a su presa. Y es la comparación que nosotros podemos hacer de estos hombres que invocaban el nombre del Dios verdadero. Ahora, ¿quién era Antonio Félix? Félix, dice la Escritura. ¿Quién era él? Bueno, yo le invito a que usted lea un poco más, si es que tiene la posibilidad de tener una herramienta acerca de la biografía de Antonio Félix. Porque a partir del versículo 2 nosotros vamos a escuchar cierta clase de palabras halagadoras. Pero ¿quién era él? ¿A quién se le estaba dando esas palabras halagadoras este hombre Tértulo? Hermanos, Félix, él había nacido esclavo, igual que su hermano Pallas. Y se dice que el gobierno de Félix se caracterizó por el salvajismo, por la lujuria, y que en absoluto la historia, ningún historiador lo consideró como un buen gobernante, ninguno. Más bien fue un gobernador que, al igual que algunos emperadores romanos, se entregó a vicios, se entregó a lujurias. Félix fue un gobernante pésimo, malo, extremadamente malo. Malo era ese hombre, pero malo. Un diccionario bíblico dice de Félix: por la mala administración de Félix hubo muchos disturbios entre los judíos, algunos de los cuales recurrieron a la violencia. Estos eran llamados sicarios. Los judíos eran llamados sicarios porque usaban de una daga llamada sica. La daga de ellos se llamaba sica, con la cual muchas veces se acercaban a sus víctimas en medio de una multitud y dejaban clavada el arma en el cuerpo y escapaban en la confusión. Félix había provocado por su mal gobierno, su pésimo gobierno, que de dentro de los judíos se levanten hombres terroristas, a quienes se llamaban sicarios. O sea, los judíos sabían de que ese hombre, estaban experimentando el mal gobierno de Félix en sus propias vidas.
tanto así que no pudieron soportar más y comenzaron a levantarse en revoluciones, en movimientos terroristas, en sicarios, todo a partir del descontento que ellos tenían contra Félix. Ahora, con esto en mente, vamos a leer el segundo versículo. Con esto en mente de saber que era el peor hombre, era el hombre que atormentó a los judíos. Ahora vamos a ver cómo los judíos hablan de él delante de la corte. Voy a leer el versículo 2 y 4 de Hechos 24. Y dice: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle a Pablo, diciendo: miren cómo es el discurso de este hombre. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Usted ha visto cómo este judío le habla a ese mal gobernante? A ese hombre que no sé cómo podríamos llamarlo. Oh, excelentísimo, gracias a ti tenemos paz. ¿Qué paz? Los judíos estaban sublevando. ¿Qué estaba hablando él? Es algo que, hermanos, hasta dónde llega la hipocresía de los judíos. De darle palabras halagüeñas a un hombre que había puesto un yugo opresor, inhumano, que estaba en contra aún de las virtudes morales. Oh, excelentísimo Félix. Adularlo para que maten al justo. Adularlo para que maten al justo. Y en ese lugar, pues, donde Tértulo estaba hablando, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban en ese lugar? Póngase, de repente, si quiere, cierre sus ojos e imagine usted estas palabras que salen de este orador Tértulo. Imagínese quiénes estaban. Estaba Félix, seguramente sentado en un sillón grande. También estaba la guardia de Félix. Félix no estaba solo, estaba ahí la guardia que lo protegía, que lo custodiaba, su guardia personal. Estaban los judíos, el sumo sacerdote, los ancianos, y también estamos pues nosotros viendo al apóstol Pablo ahí. Ellos son los que estaban en ese lugar, en ese salón. Hermano, yo no puedo imaginarme la sorpresa primero de los judíos. ¿Cómo es que los judíos podían soportar que Tértulo hable de esa manera? Que le dé halagos un hombre a quienes ellos odiaban a muerte. Que le dijeran: oh, excelentísimo, a ese hombre que por causa de sus lujurias, sus excesos, hacía que los judíos se levanten en revoluciones. Todas sus palabras de este hombre eran mentiras del tamaño del universo. Todo era mentira. Era mentira desde que él comienza a hablar a Félix. Félix había hecho, hermanos, la vida de los judíos miserable. Una vida miserable es lo que él había hecho a ellos. Y la única paz que trajo él, como dice aquí Tértulo, fue por medio de dar muerte a los judíos que se sublevaban contra él. O sea, era una paz para él nada más. Eso es lo que vemos nosotros acá. Y a veces yo me siento en la incapacidad de poder graficarlo mejor, porque no soy un orador. Quizás porque yo no tengo la labia que tiene Tértulo y que mis palabras parezcan unos pinceles que van haciendo el cuadro, la pintura en sus mentes de lo que estaba pasando ahí. Pero eso es lo que estaba pasando. Este gobernador era un hombre cuya personalidad se caracterizaba por ser un traidor y por la crueldad que él tenía. ¿Qué habría pensado de esas palabras que estaba hablando Tértulo, la guardia de él? ¿Qué habrá dicho la guardia? ¿De quién está hablando él? ¿De Félix? ¿Qué? A ver, oye, ¿escuchaste tú? ¿De quién habla?
¿De Félix o del acusado? De Félix. No te puedo creer que él dice que Félix es bueno. Está loco. ¿Qué le pasa a ese hombre? Y la pregunta más fundamental es esta: ¿qué habría pensado Félix mismo de aquella palabrería que le estaban dando a él? ¿Habrá dicho Félix que yo soy bueno? ¿Qué? Que hay paz, que soy un buen gobernante. ¿Qué es lo que habla este hombre? ¿De quién está hablando? ¿De mí? Habrá mirado Félix atrás de él. ¿A quién se está dirigiendo él? Yo no soy eso que él está diciendo. Yo no soy un buen gobernante. Yo soy cruel, yo soy despiadado, yo soy malo, yo soy lujurioso. ¿De quién habla él? Hermanos, el propósito de ese orador era inclinar el corazón de Félix para el lado de los judíos. Y para hacer eso era necesario pues hacer halagos. Y si era necesario hacer halagos, para eso hay que hacerlos. Como diríamos, ese hombre no tenía sangre en la cara. No tenía vergüenza, era un sinvergüenza. No tenía vergüenza. Pero lo que llama también la atención es que no había nada bueno que decir en favor de Félix. No había nada bueno que decir de Félix. Y lo decimos, hermanos, con convicción, porque nosotros estamos en este lado de la historia. Ese hombre murió y hay historiadores que dicen lo malo, lo perverso que fue él. Por eso decimos con convicción. ¿Y acaso ellos no sabían? ¿Acaso nosotros no sabemos cuándo un gobernante es bueno y es malo? ¿Acaso no sabemos cuándo es que estamos bajo una dictadura y cuándo no estamos bajo una dictadura? ¿Acaso no sabemos cuándo el derecho es traspasado para aplastar de repente a los opositores políticos de un determinado gobierno? Por supuesto que lo sabemos, hermanos. Por supuesto que sabemos cuándo un gobernante es bueno y es malo. Y para ganarse pues el favor de Félix, Tértulo tuvo que mentir, porque ni siquiera los gentiles tenían por estima a este gobernante. Le había hecho la vida imposible a los judíos, pero también la vida imposible a los gentiles. Era pésimo. Una triste manera de resumir este discurso es que tanto el adulador Tértulo como el opresor Félix sabían en su corazón que las palabras describían lo que sí debería ser un buen gobernante. Lo que estaba hablando Tértulo debemos entenderlo como lo que debería ser un buen gobernante, no lo que era Félix, porque Félix no era tal persona. Hermanos, hay unos proverbios que hablan acerca del carácter de los gobernantes y la consecuencia de ese carácter en las naciones donde ellos gobiernan. Proverbios 29:2. Proverbios 29. Y dice: cuando los justos dominan, 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Todos sus servidores serán impíos. El versículo 5 de Hechos 24 que hemos leído en esta mañana dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, ahora sí, Tértulo comienza a presentar las acusaciones contra el apóstol Pablo. Son 3 acusaciones que presenta. La primera acusación era que Pablo era una peste o una plaga. Albert Barnes comenta sobre el sentido de estas palabras de la siguiente manera. Él dice: esta palabra se aplica comúnmente a una plaga o pestilencia, y luego a un hombre que corrompe la moral de los demás, o que es turbulento y un excitador de sedición. Nuestra traducción debilita un poco la fuerza de la expresión original. Tértulo no dijo que era un tipo pestilente, sino que era una peste misma. En esto se refirió a su creencia de que había sido la causa de disturbios extensos en todas partes entre los judíos. Eso es la acusación que hace Tértulo al apóstol Pablo. Le dice: ese hombre es una plaga, es una peste en él mismo es una peste.
Y nosotros entendemos lo que es una peste. Decir que Pablo era un agitador, como una plaga, implicaba que lo que tenía Pablo iba a contagiar a otros judíos en Jerusalén. Cuando él hablaba, es como el coronavirus del cual se está hablando tanto, ¿no? Es una peste que se contagia y van creciendo y va aumentando las personas contagiadas. Esa es la comparación con Pablo. Pablo era un subversivo y esas ideas subversivas las iba a contagiar a los demás y se iba a reproducir esas ideas entre el pueblo y, como dice este hombre Tértulo, por todo el mundo, o sea, por todo el mundo conocido, por todo el Imperio Romano, es lo que él está diciendo. No es que en Perú también iba a llegar Pablo, no, está hablando del Imperio Romano y se refiere como todo el mundo. Y es que este orador quería meter en la cabeza del gobernador, Tértulo quería meter en la cabeza del gobernador que el reo que tenía delante era una especie de terrorista subversivo que podía cautivar a su audiencia para después hacer un pequeño ejército y levantar una revolución contra el Imperio Romano. Eso es lo que estaba diciendo Tértulo del apóstol Pablo. Eso es, ¿no? Y nosotros pues vemos que Tértulo no quería tratar el tema como lo que realmente era, un problema religioso. Él quería hacerlo un problema político. Quería presentar a Pablo como un peligro para el Imperio Romano, de tal manera que el emperador Félix, como ya era conocido por apagar las revoluciones o las sublevaciones que habían ahí, también lo haga contra Pablo. Ahí lo tienes, ya no es necesario que salgas tú a cazarlo con tu ejército, lo tienes delante tuyo, mátalo ahora. Porque ese hombre va a causar una revolución grande contra el Imperio Romano, destruye su vida ahora. Ese era el argumento. Lo había llevado al plano político, pero era un asunto, un problema religioso. Hermanos, y estos cargos eran falsos. Eran falsos. La fe cristiana nunca llamó a la rebelión. Nunca. Usted lea la Escritura, ¿acaso usted ve que sale Pablo? ¡Ay, salgamos a las calles contra el gobierno de Félix! Vamos a protestar porque hace exceso. No, hermanos. Nunca se ha escuchado de una célula terrorista cristiana, ni en la Biblia, ni tampoco en la historia. Nunca ellos han llamado a tomar las calles, a hacer activismo político, tener actitudes de protesta. Nunca, hermanos, ni en la Biblia ni en la historia. Otra cosa es que en nuestros días de repente algunos estén llamando al activismo político de la iglesia cristiana. Pero la verdad de todo esto es que las autoridades romanas sabían que los creyentes eran pacíficos. El Señor Jesús mismo dijo: mi reino no es ¿de dónde? De este mundo. Él no tenía un reino aquí. El mismo Señor dijo: si yo quisiera, llamo a una legión de ángeles y los pulveriza a todos. Pero su reino no avanza así tampoco. Su reino avanza por la predicación del Evangelio, avanza porque el Espíritu Santo obra poderosamente en los corazones de los escogidos y los traslada del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Ese es el cristianismo. Tanto así que hemos estado estudiando nosotros que las autoridades romanas siempre declaraban inocente a Pablo. Siempre lo declaraban inocente. Más bien eran los judíos quienes se sublevaban como terroristas. Estos cargos pues eran falsos, ¿no? Esta era una acusación muy seria, pero era oportuna. Ese hombre Tértulo era muy inteligente, muy sagaz. Muy sagaz era, sabía cómo tenía que manejar las cosas, cómo tenía que lavarle el cerebro a Félix, qué ideas tenía que ponerle para inducirlo a matar a Pablo, ¿no? Para inducirlo. Él sabía eso porque Félix durante su gobierno, como les digo, apagó muchas insurrecciones judías, haciendo uso, él hacía uso, hermanos, de una fuerza desmedida y cruel. Ese era el actuar de él, ¿no? O sea, yo creo que a veces, bueno, está en los libros de historia, pero a veces hasta las películas de Hollywood, cuando ha habido un gobernante malo, ¿no? Se ve su maldad aún en la guerra.
en la guerra se ve su maldad, ¿no? O sea, ya bueno, ya te derroté, estás herido, ya ríndete. No, te mato, estás herido, pero te decapito, decapítenme a todos. Y si es posible me los queman para estar seguro que están muertos. Félix era así. Él era así. Ese orador sabía a quién le estaba contando esas mentiras. Porque Félix tenía que cuidar su cargo. Félix le reportaba al emperador en Roma. Y si él tenía una revolución que no podía controlar ahí, ¿qué le iba a pasar a Félix? Lo iban a sacar de ahí, le iban a hacer un juicio en Roma. Le iban a hacer un juicio. Por eso es que Tértulo sabía cuál era el argumento que tenía que usar para despertar el odio natural que tenía Félix. Otra acusación contra Pablo fue llamarlo como el cabecilla de la secta de los nazarenos. Ese es un nombre muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque los judíos no llamaban a los creyentes como cristianos. No los llamaban como cristianos, porque ese nombre, cristiano, era derivado del nombre Cristo o Mesías. Ellos no los llamaban así. Eran llamados nazarenos, considerando que ese era el nombre también del Señor Jesús, o era el nombre con que el Señor Jesús era conocido. Por eso Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 26:71 también. Acá este es el contexto de la negación de Pedro. Dice: saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. El Nazareno. Llamarlos nazarenos era una manera despectiva de llamar a los seguidores del Señor Jesucristo. Pablo era un líder de la iglesia, pero el orador lo presentó como un cabecilla de una secta peligrosa. Es como es la pintura que hacen, ¿no? Es cierto, Pablo era un líder de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana. Él era un líder. Pero ¿cómo son las palabras, no? De ser un líder cristiano, este hombre lo pintó como ¿qué? Lo pintó como el cabecilla. Una cosa es líder, ¿no? El cabecilla de una secta peligrosa llamada nazarenos. ¡Wow! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Entonces, pues, la idea era transmitir también a Félix que si Pablo era peligroso para el gobierno romano, si Pablo era peligroso, los seguidores también lo eran. O sea, este nazareno y los otros nazarenos son peligrosos, Félix, tienes que matarlos a todos. Y seguía siendo el problema político en lugar de religioso. Tienes que matar, Félix, a todos los que sean seguidores de ese falso Cristo. Era lo que ellos decían. Pero ¿qué pasa, hermanos? A pesar de que vemos, ¿no?, todos estos intentos mentirosos, vemos que Tértulo no pudo convencer a Félix de estos cargos. Y ahí vemos otra vez la providencia de Dios. No pudo ser convencido Félix de todas esas mentiras, porque más adelante, si usted lee el versículo 22 de Hechos 24, lee esto: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. ¿Se acuerda cómo se le llamaba a la fe cristiana? Este camino. O sea, Félix conocía ya el camino, ¿no? El camino. Ahora pasemos al versículo 6 de Hechos 24. Dice: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Este es el tercer cargo que se le hace al apóstol Pablo. Y ahora Pablo es acusado de ¿qué? Sacrílego. Es un sacrílego él. Y que los judíos pues querían juzgarlo conforme a sus leyes. Pero esto era otra mentira más. Tercera mentira. Hay un dicho popular, y escuche cómo es que dice este dicho popular. De repente usted lo ha escuchado también, pero yo me acordaba de esto, hermanos. Hay un dicho popular que dice así: las medias verdades siempre son más difíciles de refutar que las mentiras absolutas.
Una media verdad es más difícil de refutar que una mentira completa. Es más difícil, porque ahí usted tiene pues la verdad mezclada con el error, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, pero si está predicando bien esta parte, sí, pero por ahí pues te predica bien, pero por ahí te pone pues la herejía, te pone el error. No, es como cuando vas a comprar carne, y dices, sí, es carne, sí, es carne. Pura pulpa te dicen, ¿no? Pero el hueso está ahí metido en medio, no lo puedes ver porque no puedes, ¿no? Ya cuando llegas a tu casa y lo cortas recién, ay, acá había hueso. Por eso, hermanos, es que la media verdad es más difícil de combatir, de refutar, de derribar que la mentira completa. Una mentira rápido tú la puedes. Es como el caso de Arrio, ¿no? Si ustedes se acuerdan en los primeros concilios de la iglesia, Arrio era difícil de pescar. Tuvieron que acorralarlo y hacerle preguntas directas para declararlo hereje. Porque él predicaba pues la media verdad. Él nunca creyó que Cristo fue 100% hombre. Él no creía absolutamente en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Es más, él ni siquiera creía en la Trinidad. Pero cuando predicaba, él metía su mentira por ahí. Te predicaba pues 80% verdad y 20% error. Y era difícil. Era difícil atraparlo. Hasta que en un momento hicieron un concilio y lo sentaron y le hicieron las preguntas directas. Ahí se declaró recién como hereje, después de expandir su veneno. Y ese veneno dura hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los arrianos de nuestros días? Los falsos testigos. Ellos son los arrianos. Niegan que Cristo sea Dios. Ellos niegan la Trinidad. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, no sé qué cosa, menos una persona. Hasta ahora, ¿cómo es, no, hermanos? Esa media verdad hasta ahora de ese hombre sigue hasta acá. Pero ¿qué podía pensar Félix de todos estos cargos que se hacían delante del sumo sacerdote y de los ancianos? ¿Usted se imagina? Pues yo a veces imagino, hermanos, como les digo, todas las personas que estaban en ese salón, yo los imagino, ¿no? Lo imagino hablando a Tértulo, a Félix, ¿no? Y ahí los judíos. Usted imagínese ahí, los ancianos, el sumo sacerdote, ¿no? El hombre más santo de todos los santos. Hombres que te decían, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No, yo soy súper santo, ¿no? Hombres que despreciaban a los pecadores, despreciaban a los publicanos, despreciaban a las prostitutas. Hombres que pues se creían los non plus ultra de la teología en ese tiempo, ¿no? Porque decían, ¿quién? Ni teología sabe, ¿no? Esos hombres estaban ahí. Mientras Tértulo estaba hablando. Yo me imagino de que Félix escuchaba y miraba también, ¿no? A ver qué decían los santos. Nada, los santos no decían nada. La guardia también, ¿no? Debe haber estado diciendo, wow, cuántas mentiras habla este. Y lo miraban pues a los fariseos ahí, a los ancianos. Oigan, y ustedes no van a decir nada. Ustedes no van a detener a este hombre en sus mentiras. Y Pablo mismo, delante de ellos. ¿No diría Pablo en su corazón, tal vez? Yo lo digo desde mi propia humanidad, ¿no? Yo pensaría, oigan, ¿y ustedes no van a detener a este mentiroso? ¿Van a dejar que hable este mentiroso? Ustedes que son los santos, usted que entra al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificios al Señor. Ustedes que enseñan que no hay que robar, ustedes que enseñan que no hay que tener ídolos, ustedes que enseñan los mandamientos de la ley que dicen no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ustedes que enseñan eso, ¿no van a callar a Tértulo? Yo pensaría eso, porque ellos tenían en sus manos la misma Biblia que nosotros, el mismo Antiguo Testamento. No van a decir nada. Hermanos, y yo creo que alguien pensaría, ¿cómo? ¿Y estos hombres no eran los temerosos de Jehová, Dios? Del gran yo soy, estos hombres no son. Hermanos, la presencia silenciosa de esas autoridades religiosas era como el sello de credibilidad necesario, ¿no? O sea, el silencio que guardaron, porque sabemos lo que al final ellos hablan.
Siempre ha sido pues esa la manera de actuar de los religiosos falsos, ¿no? Cuando buscan desacreditar y destruir a los hijos de Dios. Siempre ha sido así, ¿no? En resumen, hermanos, las tres acusaciones de Pablo nos dicen que él fue acusado de promover el fanatismo y la herejía. Ese es el resumen de esas acusaciones. Versículos 7 y 8. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, andando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Usted se da cuenta de lo que ahora Tértulo está hablando? Ese hombre era muy, hermanos, era muy sagaz. Muy sagaz. Y a veces, bueno, cuando yo trabajaba en el mundo secular, yo tenía que ser muy sagaz también. Tenía que ser muy sagaz. O sea, la sabiduría del mundo, cuando alguien quiere tu puesto, tenías que saber escuchar, tenías que saber hablar, qué decir, tenías que medirte, tenías que ver cuál era, pues, hermanos, la intención verdadera de aquel que quería acercarse a ti como amigo. Eso era, ¿no? Eso era. Y a veces en la vida secular también hemos sido así, hemos sido muy cautos para escoger con quienes nos juntamos nosotros, ¿no? Pues a mí mi mamá me decía, amigos 5, los cuentas 5 con los dedos de tu mano, conocidos muchos, pero amigos pocos, me decía, los cuentas con los dedos de tus manos, ¿no? Y este hombre Tértulo, yo cuando iba leyendo esto, hermanos, yo decía, pues, ni en el mundo he conocido yo gente así. Y a veces yo les he hablado, ¿no?, de estas circunstancias. Ni en el mundo. En estos 2 versículos, Tértulo está insinuando que el tribuno Lisias, el que mandó y protegió a Pablo para llevarlo hasta allá, que el tribuno Lisias debería haber estado allí presente para presentar su caso. Es lo que ellos están usando la ausencia de Lisias. Lisias es el que protegió a Pablo, ¿no?, a favor de ellos y en contra de Pablo. Él tenía que estar allí, dicen, y ser también un testigo de lo que estaban afirmando los judíos. Ellos estaban aprovechando de la ausencia de Lisias allí. Por eso es que él dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, ahí lo traen, no está ahí para defenderse él. Pero con gran violencia le quitó de nuestras manos, andando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. O sea, ¿sabes qué? Pregúntale a Lisias si quiere. Él te va a decir que nosotros estamos en la razón, aprovechándose que él no estaba allí. Claro, hoy día, pues, yo puedo agarrar el teléfono. Sí, a ver, voy a llamarlo por teléfono. Hey, Lisias, acá están diciendo esto. No, es mentira. Ah, ya, muy bien. ¿Saben qué? Ya hablé con él, dicen que es mentira. No. No había manera, no se podían enviar un WhatsApp, un texto, nada. Simplemente ellos estaban aprovechando la ausencia de Lisias para fortalecer sus mentiras contra Pablo. Y si usted se fija en cada una de las palabras de este orador judío, y los confronta contra los hechos acontecidos en Jerusalén, así como los hechos que ocurrieron en otras tierras gentiles bajo el gobierno de Roma, usted se va a dar cuenta de la capacidad diabólica para mentir deliberadamente en aquella audiencia. Es una capacidad diabólica. Estos son más malos que el diablo. Son más malos o tan malos como Satanás. Satanás es el padre de mentira, y los que mienten de esa manera creo que llegan a superar a muchos demonios en maldad. Hoy yo le pregunto, ¿vemos eso en la iglesia de nuestros días? Yo estaba hablando con un hermano, sí vemos esto, sí lo vemos. Vemos que llegan hasta el punto del mismo diablo de mentir, mentir y mentir. Y mentir. Hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaba allí? ¿O será que los judíos creían en sus propias mentiras? Eran mitómanos. ¿Usted sabe lo que es un mitómano?
Es alguien que miente y se cree su mentira. Había un presidente aquí que fue acusado de ser mitómano. Está vivo él. Un presidente peruano era un mitómano. Está preso en Estados Unidos. Ese hombre se creía sus mentiras. Inventó un secuestro que nunca existió. Y él se lo creía. Y lo narraba así. No, sí, yo fui secuestrado. Bajaron 4 hombres de una camioneta encapuchados. Mucha película había visto. Él se creía su mentira. Y aquí vemos lo mismo. Pero bueno, ese presidente es incrédulo. Ese presidente no hace una profesión de fe en Cristo. Él es alguien que no sé si sea ateo, pero él nunca dijo que era cristiano. Pero ¿cómo alguien que dice que es cristiano puede llegar a ese nivel de mitomanía? Es terrible. Esto que vemos aquí, hermanos, nos debe de llamar la atención a nosotros. ¿Será que en la iglesia cristiana de hoy todavía tenemos personas como estos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para estos religiosos que levantaban sus manos en oración a Jehová, Dios, al gran yo soy, a ese Dios que se presentó a Moisés en esa zarza que estaba en fuego pero que no se consumía, para ellos la mentira era necesaria. La mentira era necesario para que su verdad, la verdad que ellos habían inventado, la verdad que habían inventado y que estaba hablando este hombre Tértulo, pueda prevalecer. La mentira era necesaria para que la verdad salga airosa. Lo cierto es que se ven aquí unos intentos pues desvergonzados de convencer a Félix para que condene a muerte al apóstol Pablo. Por eso yo les decía, esta gente va, hermanos, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Conforme avanzamos las páginas, descienden, 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 descienden. Parece que ese dicho popular que dice, miente, miente y miente, que algo quedará como verdad, es muy antiguo, pero todavía es usado en nuestros días por algunos religiosos, por algunos que han hecho profesión de fe en Cristo, tal vez, quienes se hacen llamar cristianos. Hechos 24:9, el último versículo dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Ahí está. El sumo sacerdote, no, sí, lo que dijo es verdad. Los ancianos, todos los ancianos, no, sí, lo que ha hablado Tértulo es cierto, no hay duda. No tenemos nada que agregar. Todo lo que ha dicho ese hombre, de aquel preso que está ahí, Saulo, para nosotros Saulo, para los cristianos Pablo, es cierto lo que ha dicho de él. Ay, hermanos, ¿cómo puede llegar un hombre a ese nivel? Seguro que estaban vestidos con sus atuendos, ¿no? Con sus filactelias que colgaban los mandamientos de Dios. De repente tenía por ahí santidad Jehová, como tenía que decir esa tiara, ¿no? que ellos usaban, ¿no? Santidad Jehová. No, sí, lo que dice es verdad. Ananías, el sumo sacerdote, y los ancianos que estaban con él estuvieron de acuerdo en todo, en cada palabra, punto y coma que Tértulo había hablado, y confirmaron lo mismo, que Pablo era esa persona que era culpable de todos los crímenes que se había expuesto en ese tiempo, en ese momento. Hermanos, es realmente una lectura que quebranta el corazón. Quebranta el corazón porque uno dice, ¿cómo un ser humano puede llegar a ese nivel? Comenzando por las palabras de halago, ¿no? A uno de los hombres crueles. Oh, excelentísimo, gracias a ti, tú eres un gran gobernante. Es de verdad algo, hermanos, que quiebra el corazón, porque esto no se ha acabado allí, sino que vemos que trasciende el tiempo, trasciende las denominaciones, trasciende todo eso. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos.